3 de la mañana. La hora en que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Un momento de quietud escalofriante, donde la línea entre lo que conocemos y lo que tememos se desdibuja peligrosamente. Es en este instante, suspendido en la oscuridad, que las leyendas cobran vida y los susurros del más allá se hacen más audibles. ¿Pero por qué las 3 de la mañana? ¿Qué hace a esta hora tan especial, tan propensa a lo paranormal? ¿Es acaso una simple coincidencia, una superstición infundada, o existe una razón más oscura y profunda? Esta es la hora demoníaca, un mito que ha persistido a través de generaciones, alimentando el miedo y la fascinación por lo desconocido. En esta investigación nos adentraremos en las profundidades de esta leyenda. Exploraremos las raíces bíblicas que la sustentan, examinaremos los testimonios de aquellos que han enfrentado la oscuridad de cerca, y analizaremos los fenómenos inexplicables que ocurren en este horario maldito. Si te atreves a acompañarnos en este viaje a lo desconocido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo. Juntos, desentrañaremos los misterios de las 3 de la mañana. ¿Estás listo para desafiar la oscuridad? Para comprender la inquietante aura que rodea a las 3 de la mañana, debemos adentrarnos en las Escrituras y explorar la simbología de la noche en la tradición judeocristiana. En la Biblia, la noche no es simplemente la ausencia de luz, sino un terreno fértil para la oscuridad, un campo de batalla espiritual donde las fuerzas del mal acechan. Génesis 1:5 nos dice, «Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche». Esta simple declaración establece una dicotomía fundamental. La luz representa la creación, el orden y la presencia de Dios, mientras que la oscuridad simboliza el caos, la incertidumbre y la ausencia divina. Esta idea se refuerza en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí, la oscuridad se asocia directamente con el mal, con acciones reprobables que se esconden en las sombras. La noche, por lo tanto, se convierte en el momento propicio para las tentaciones y los ataques espirituales. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha cósmica se intensifica en la noche, cuando la guardia baja y la vulnerabilidad aumenta. 1 Pedro 5:8 nos exhorta, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El diablo, representado como un león hambriento, acecha en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Pero, ¿qué hay del número 3? ¿Por qué las 3 de la mañana y no otra hora? En la Biblia, el número 3 a menudo se asocia con eventos importantes, pruebas y tribulaciones. Abimelech, por ejemplo, reinó sobre Israel durante 3 años, Jueces 9 y 22. Jacob engañó a Esaú 3 veces, Génesis 27. Y, quizás el ejemplo más relevante, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, un número múltiplo de 3. Estos ejemplos, junto con la asociación general de la noche con la oscuridad y el mal, contribuyen a la leyenda de las 3 de la mañana como un momento de particular vulnerabilidad espiritual. Es un momento en que las fuerzas oscuras parecen tener una mayor influencia sobre el mundo, un momento en que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve peligrosamente delgado. Y ahora, adentrémonos en las historias de aquellos que han enfrentado la oscuridad en esta hora maldita. Dejando atrás la interpretación bíblica, nos adentramos ahora en la experiencia de aquellos que se enfrentan a la oscuridad de las 3 de la mañana en primera línea, los exorcistas. Estos hombres y mujeres, formados en las artes ancestrales del ritual y la oración, se dedican a liberar a los poseídos por fuerzas demoníacas. Su entrenamiento es riguroso, una combinación de teología, psicología y práctica ritual. Aprenden a discernir entre enfermedades mentales y verdaderas posesiones, a identificar los síntomas característicos de la influencia demoníaca y a emplear las herramientas de su fe para combatir el mal. Es un proceso largo y exigente, explica el padre Andrés, un exorcista con más de 20 años de experiencia. No se trata solo de recitar oraciones, sino de comprender la naturaleza del mal y la debilidad humana que permite su entrada. Los relatos de casos que comparten son escalofriantes. Personas que, de repente, cambian de personalidad, hablan lenguas desconocidas, demuestran una fuerza sobrehumana y manifiestan un odio visceral hacia lo sagrado.
He visto a mujeres levantar mesas de roble con una sola mano, cuenta la hermana María, otra exorcista. He escuchado voces guturales que no podían provenir de una garganta humana. He presenciado la manifestación de un odio puro, un deseo de destruir todo lo bueno. Las manifestaciones demoníacas, según los exorcistas, pueden variar enormemente. Algunas son sutiles, como pensamientos obsesivos o impulsos violentos. Otras son más evidentes, como convulsiones, blasfemias y levitación. Los síntomas observados en las víctimas son complejos y multifacéticos. Incluyen cambios drásticos en el comportamiento, pérdida de memoria, aversión a lugares sagrados, dolores inexplicables y, en algunos casos, la aparición de estigmas o marcas en la piel. Pero, ¿qué factores hacen a una persona vulnerable a la posesión? Los exorcistas apuntan tanto a factores humanos como espirituales. La práctica del ocultismo, el consumo de drogas, la exposición a traumas severos y la falta de fe pueden abrir puertas a la influencia demoníaca. La posesión no es un accidente, afirma el padre Andrés. Es el resultado de una elección, consciente o inconsciente, de alejarse de Dios y abrirse a las tinieblas. Durante el exorcismo, los rituales específicos varían, pero todos comparten elementos comunes. La aspersión con agua bendita, la exhibición del crucifijo, la recitación de oraciones y la invocación de nombres sagrados son herramientas esenciales en la lucha contra el mal. El agua bendita quema al demonio, explica la hermana María. El crucifijo le recuerda su derrota. Las oraciones invocan el poder de Dios. Son armas de luz que penetran la oscuridad. En la siguiente sección, exploraremos las explicaciones científicas que se han propuesto para comprender estos fenómenos, buscando una perspectiva más allá de lo puramente espiritual. Dejamos atrás los rituales y las explicaciones teológicas para adentrarnos en las vidas de aquellos que dicen haber experimentado la hora demoníaca en carne propia. Sus historias, aunque diversas, comparten un hilo común, una sensación de terror, impotencia y la certeza de haber estado en contacto con algo más allá de lo comprensible. Ana, una joven estudiante de arte, relata cómo sus noches se convirtieron en una pesadilla recurrente. Siempre era el mismo sueño, explica con voz temblorosa. Una figura oscura que se acercaba lentamente, sin rostro, llena de una maldad indescriptible. Me despertaba gritando, empapada en sudor, con la sensación de que algo me había estado observando. Carlos, un ingeniero de sistemas, describe sus experiencias con la parálisis del sueño como encuentros aterradores con entidades invisibles. Me despertaba, pero no podía moverme, recuerda. Sentía una presencia en la habitación, algo que me oprimía el pecho y me susurraba cosas horribles al oído. Era como si estuviera atrapado en una jaula, indefenso ante una fuerza maligna. María, una ama de casa, cuenta cómo las visiones comenzaron a atormentarla después de la muerte de su madre. Al principio eran solo sombras fugaces, dice, pero luego se volvieron más claras, más reales. Veía rostros horribles en los espejos, escuchaba voces que me llamaban por mi nombre. Estaba convencida de que algo estaba intentando comunicarse conmigo desde el más allá. Estas experiencias no son exclusivas de una cultura o religión. Víctimas de todo el mundo, de diferentes creencias y orígenes, relatan encuentros similares con la oscuridad de la hora demoníaca. Un agricultor en México habla de sombras que lo persiguen en el campo. Una monja en Italia describe la sensación de ser observada por una presencia maligna en su celda. Un pescador en Japón cuenta historias de espíritus vengativos que acechan en el mar. Sin embargo, ¿qué hay detrás de estas experiencias? ¿Son manifestaciones reales de fuerzas sobrenaturales o meras ilusiones creadas por la mente? La psicología ofrece una perspectiva crítica, analizando los factores que pueden contribuir a la percepción de la hora demoníaca. El estrés, la ansiedad, la falta de sueño y la predisposición a la sugestión pueden jugar un papel importante en la interpretación de estas experiencias. Muchas veces, lo que llamamos la hora demoníaca es simplemente la manifestación de nuestros propios miedos y ansiedades, explica la doctora Sofía, una psicóloga especializada en trastornos del sueño. La mente, en un estado de semivigilia, puede crear imágenes y sensaciones aterradoras, alimentadas por nuestras propias inseguridades y traumas. Recuperarse de estas experiencias puede ser un proceso largo y difícil. La terapia, el apoyo de la familia y los amigos,
y la práctica de técnicas de relajación pueden ayudar a las víctimas a superar el miedo y la ansiedad y a recuperar el control de sus vidas. En la siguiente sección, exploraremos las explicaciones científicas que se han propuesto para comprender estos fenómenos, buscando una perspectiva más allá de lo puramente espiritual. Dejemos atrás la narrativa de lo sobrenatural y las experiencias subjetivas para adentrarnos en el terreno de la ciencia. ¿Qué dice la investigación sobre el sueño, los ritmos circadianos y los fenómenos asociados a la hora demoníaca? ¿Puede la ciencia ofrecernos una explicación racional a lo que muchas personas perciben como encuentros con lo paranormal? El sueño no es un estado uniforme, sino un proceso complejo que se desarrolla en ciclos. Cada ciclo consta de diferentes fases, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo, pasando por la fase REM, Rapid Eye Movement, donde ocurren los sueños más vívidos. Durante la noche, estos ciclos se repiten varias veces, cada uno con una duración aproximada de 90 minutos. La hora demoníaca, situada en la madrugada, coincide con un momento particularmente vulnerable del ciclo del sueño. Es en estas horas cuando la presión del sueño es menor, lo que significa que estamos más propensos a despertarnos. Además, la fase REM, caracterizada por la actividad cerebral similar a la de la vigilia, es más frecuente en la segunda mitad de la noche. Estos factores, combinados con la oscuridad y el silencio de la madrugada, pueden crear un caldo de cultivo para experiencias inusuales. La mente, en un estado de semivigilia, puede interpretar estímulos ambiguos como amenazas, generando sensaciones de miedo y paranoia. Los ritmos circadianos, nuestros relojes biológicos internos, también juegan un papel importante. Estos ritmos regulan una amplia gama de funciones fisiológicas, incluyendo el ciclo de sueño-vigilia, la temperatura corporal y la liberación de hormonas. Cuando estos ritmos se ven alterados, por ejemplo, por el jet lag o el trabajo por turnos, la calidad del sueño se deteriora y la susceptibilidad a las experiencias inusuales aumenta. La parálisis del sueño, un fenómeno en el que la persona se despierta pero es incapaz de moverse, es un ejemplo claro de cómo la disfunción del ciclo del sueño puede generar sensaciones aterradoras. Durante la parálisis del sueño, la mente está despierta, pero el cuerpo permanece en un estado de atonía muscular, una característica normal de la fase REM. Esta desconexión entre la mente y el cuerpo puede generar una sensación de impotencia y terror, que a menudo se interpreta como la presencia de una entidad maligna. Además, la cultura y la sugestión también influyen en la forma en que percibimos la realidad. Las creencias populares, las historias de fantasmas y los mitos sobre la hora demoníaca pueden predisponernos a interpretar ciertas experiencias como manifestaciones sobrenaturales. La sugestión, tanto autoimpuesta como inducida por otros, puede intensificar las sensaciones de miedo y paranoia, creando una experiencia subjetiva que se siente real y aterradora. Si las explicaciones científicas no logran disipar completamente el miedo y la sensación de vulnerabilidad que puede provocar la hora demoníaca, existen estrategias de protección que pueden ofrecer consuelo y una sensación de control. Estas estrategias, arraigadas en la fe y la tradición, buscan crear un escudo espiritual contra las fuerzas oscuras que, según algunas creencias, acechan en la noche. Una de las herramientas más utilizadas para la protección espiritual es la oración. Oraciones específicas, como el Salmo 91, un poderoso canto de protección divina, o la oración a San Miguel Arcángel, el guerrero celestial que lidera las huestes de ángeles contra el mal, pueden ofrecer una sensación de seguridad y fortaleza. Recitar estas oraciones antes de dormir, con fe y devoción, puede calmar la mente y el espíritu, creando un ambiente propicio para el descanso. Más allá de las oraciones específicas, las prácticas diarias de protección pueden fortalecer nuestro escudo espiritual. Orar regularmente, meditar, cultivar pensamientos positivos y mantener un ambiente seguro y armonioso en el hogar son acciones que nutren nuestra conexión con lo divino y nos protegen de las energías negativas. Además de las prácticas personales, la protección del entorno físico también es importante. El uso de símbolos religiosos, como cruces y objetos bíblicos, puede crear un ambiente sagrado y protegido. Encender velas ungidas con aceites esenciales específicos, como la mirra o el incienso, puede purificar el aire y atraer la energía positiva. Para aquellos que se sienten particularmente vulnerables, los rituales sagrados, realizados con respeto y reverencia, pueden ofrecer una sensación de protección aún mayor. Estos rituales pueden incluir la limpieza del hogar con sal y agua bendita, la consagración de objetos personales o la creación de un círculo de protección con velas y oraciones. En última instancia,
El objetivo de estas estrategias de protección es conseguir la paz interior. Al sentirnos protegidos y seguros, podemos enfrentar la noche con mayor tranquilidad y confianza, disipando el miedo y permitiendo un descanso reparador. La fe, la oración y las prácticas de protección pueden ser herramientas poderosas para defendernos de la oscuridad y encontrar la luz en medio de la noche. Hemos explorado juntos el misterio de la hora demoníaca, desentrañando sus posibles explicaciones científicas y espirituales. Hemos examinado cómo el miedo y la sugestión pueden amplificar nuestras percepciones durante la noche y cómo nuestras creencias y experiencias personales influyen en nuestra interpretación de estos fenómenos. También hemos descubierto estrategias poderosas para protegernos de la oscuridad, tanto física como espiritual, encontrando la paz interior en medio de la noche. Pero ahora, quiero invitarte a una reflexión más profunda. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿estás preparado para enfrentar tu hora demoníaca? ¿Estás dispuesto a desafiar tus miedos, a cuestionar tus creencias y a buscar la luz en la oscuridad? Para ayudarte en este camino, he preparado un ebook gratuito que podrás descargar en el enlace que aparece en la descripción. En este ebook encontrarás una guía completa con oraciones, rituales y prácticas de protección para fortalecer tu escudo espiritual y enfrentar la noche con confianza y serenidad. No esperes más. Descarga tu ebook gratuito y comienza a transformar tu hora demoníaca en una hora de paz y poder.